Bueno, buen día a todos y a todas, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar una clase especial sobre un taller explicativo sobre la compostera, que vamos a tener nuevamente una compostera nueva en la facultad, va a ser una integrante más. Y vamos a ver un poco todo lo que es el reciclaje de los restos orgánicos, que es lo que llamamos compostaje, que puede ser domiciliario, puede ser hogareño, puede ser industrial, en este caso va a ser institucional. Hay diferentes tipos de compostaje que podemos realizar en nuestras ciudades. Bueno, acá les traje un montón de cosas para que vayamos mirando, explorando. Yo voy a ir explicando cada una de las etapas, cada uno de los elementos que llevan al mantenimiento y funcionamiento de la compostera. Y voy a empezar con lo que es el reciclaje de la materia orgánica en la naturaleza. Nosotros lo que vamos a hacer en esta compostera es imitar algo que ya la naturaleza hace en nuestro planeta desde hace millones de años, que es el reciclaje natural de todos los seres vivos que cuando finalizan su vida, esa materia pasa a transformarse en un estadio más bajo de energía, justamente en energía. Y ese estadio de pasar de materia hacia energía es el reciclaje que hace la naturaleza con todos los seres vivos del planeta desde hace millones de años. Esto que genera que en la naturaleza haya siempre una dosis muy alta de materia orgánica que recibe la Tierra cuando estos seres vivos ya hechos, transformados en cadáveres, se descomponen sobre el suelo. Estamos hablando de vegetales y de animales, ¿sí? Entonces, cuando se descomponen sobre el suelo, como hay aire, como hay humedad y como hay también material seco de los árboles, de las plantas, de la materia muerta de las plantas, esa combinación genera que se empiece a descomponer esa materia orgánica en enlaces químicos, en formas de energía mucho más aptas para que el suelo las pueda absorber, y ahí se continúa el ciclo. El suelo absorbe esa energía y da de comer, digamos, alimenta a todas las raíces de las plantas que están bajo el suelo. Y ahí empieza otra vez el ciclo. O sea, ese es el ciclo de la materia y energía, o el ciclo de la materia orgánica dentro de la naturaleza. Todos y todas vamos a formar parte de ese ciclo, ya venimos formando parte de ese ciclo, y lo que se hace en las sociedades actuales es tomar esa acción que sucede y tratar de, copiarla de alguna manera, y nosotros le llamamos compostaje, pero en realidad es este reciclaje de la materia orgánica que sucede como evolución de la vida dentro de este planeta, y que gracias a ella la vida puede continuar, porque si no hay materia orgánica que se recicle, no podría haber nuevos seres que vienen a este planeta. Entonces, de alguna manera, ser parte del compostaje es ser parte de ese ciclo de vida permanente y que llevó tantos años de evolución. Y fíjense que les nombré algunas condiciones básicas de las cuales todos y todas vivimos. ¿Qué necesitamos? Agua, oxígeno, material seco, que sería toda la estructura, y alimento, justamente, alimento. Entonces, son los elementos básicos que cualquier ser vivo necesita para vivir y desarrollarse. Los mismos elementos va a necesitar una compostera para poder mantener sus condiciones y finalmente brindarnos el producto terminado, que sería el compost, que es este, que tiene un granulado, puede ser grueso o fino de acuerdo al tamiz por el cual lo pasemos. Y son esos elementos de los que voy a empezar a hablar, que son las condiciones básicas para poder compostar. Bueno, por un lado tenemos la parte del oxígeno, que es fundamental para que este proceso se realice. ¿Por qué necesitamos oxígeno para poder compostar? Hay una premisa básica que es: si no le incorporamos oxígeno, empiezan a
proliferar las condiciones anaeróbicas, es decir, toda aquella condición de vida, porque también es generadora de vida, pero sin oxígeno. En ese caso, ¿quiénes son las que viven sin oxígeno? Las bacterias. Hay bacterias que viven en condiciones anaeróbicas. Esas bacterias vamos a tratar de que no vivan en nuestra compostera porque son bacterias que van a generar gases que no nos van a ser de utilidad y van a contaminar el aire también. Por ejemplo, el famoso metano. El metano, que es CH4, un carbono y 4 hidrógenos, en combinación forman la molécula de metano, es bastante famoso hoy en día por el cambio climático. El metano es actualmente emitido en millones de toneladas en todo el planeta a partir de la producción de ganado, a partir de los rellenos sanitarios, que lo que hacen es enterrar basura y al enterrarla se genera la condición anaeróbica, entonces las bacterias empiezan a emitir metano. ¿Y el metano qué particularidad tiene? Tiene un poder calorífico altísimo, mucho más alto que cualquier otro gas. Eso hace que se retengan calor del sol y calor de toda la atmósfera y entonces aumentan la temperatura de la atmósfera local y de toda la atmósfera del planeta. El metano vamos a tratar de que no se genere. ¿Cómo hago para que no se genere metano? Simplemente incorporando oxígeno. ¿Y cómo incorporo oxígeno para que no se genere la condición anaeróbica y generar una condición aeróbica, que sería las bacterias que viven con oxígeno? Simplemente volteando la pila. Voltear la pila es mezclarla, sacar de los rincones, porque se apelmazan muchas veces en los rincones la mezcla. Le vamos de esa manera dando vueltas y de esa manera se incorpora oxígeno naturalmente. No hay nada extraño para hacer. Es simplemente darle ese movimiento a las capas, que en este caso es a pequeña escala, es una pequeña contención, es una pequeña pila. Pero también existen grandes plantas de compostaje en donde son camas por lo menos de 20 metros de largo y donde ya se necesita de una máquina volcadora donde da vuelta toda la pila, ¿sí? ¿Para qué? Para enfriarla y para incorporar oxígeno. Pero acá lo podemos hacer manualmente. Este proyecto está pensado para que cualquier persona desde su casa, por más de que viva en un espacio muy pequeño, lo pueda hacer, ¿sí? O sea, pueda llevar el compostaje a su vida y generar esa relación recíproca, porque el compostaje te va a hacer aprender un montón de cosas, porque te cambia hasta el estilo de vida, la generación de residuos, la limpieza de tu hogar, la relación que tenés con tu alimentación, con la naturaleza. Entonces, la idea es esa, pensar algo que toda persona puede tener y puede mantener. Entonces, esa es la parte del oxígeno. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen experiencias de que muchas veces me cuentan que sus compostajes me dicen se me pudrió, entonces tuve que tirar todo, que es lo que vamos a tratar de que no suceda? ¿Y por qué se pudrió? O sea, esa etapa de pudrición, que es la descomposición del resto orgánico, y el compost está antes. Tenemos que lograr llegar a una etapa anterior de esa descomposición total en condiciones anaeróbicas, porque ahí es cuando se va a generar el olor y es lo que nosotros decimos se pudrió el compost, entonces lo tuve que desechar. Ese es un extremo y el otro extremo es que se secó, que ahora vamos a ver la parte de humedad. Entonces no tenemos que ir ni a que se seque ni a que se descomponga en condiciones anaeróbicas. ¿Cómo hago el equilibrio del medio? Es el compostaje. Es un punto justo que si se seca yo lo puedo recuperar, agregándole humedad y empezando de nuevo con el resto orgánico. Ahora, si ya empezó la condición anaeróbica y me tomó toda la compostera, es muy difícil volver para atrás. Acá el olfato es fundamental. Tacto y vista, todos los sentidos, pero más que nada el olfato con la compostera. Si ustedes sienten un olor justamente a podrido, quiere decir que empezaron esas bacterias a generar los gases
de condiciones anaeróbicas, entonces ahí ya alarmas, saben que hay una partecita que no fue oxigenada correctamente. Y ahí simplemente revuelven, agregan más material seco y se continúa. Pero, repito, que sean partes pequeñas y aisladas. En el caso de contaminar toda la compostera, y en todo caso se podría recuperar llevándola a una planta un poco más grande, entonces mezclándolo y haciéndole todo un proceso de recuperación, por ahí se puede llegar a recuperar. Pero nuestra idea es no llegar a ese punto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Yo te quería consultar cada cuánto se puede mezclar, porque creo que leí que hay un tiempo que se recomienda. Habría que revolverla cada 2 días, cada 3 días, una frecuencia un poco más continua. A ver, al principio, por ahí si vos nunca la utilizaste, te va a pasar que la vas a mirar todos los días por una cuestión de querer controlar y que estás con algo nuevo. Está bárbaro, pero después te vas a relajar y vas a empezar a mirar por lo menos cada 2 o 3 días. Claro. Como máximo pueden llegar a pasar 4 días. Más de eso, tratemos que no. Tengo una consulta. ¿Deberíamos vertir todo el material junto que vamos a compostear? Porque seguiríamos agregando cuando se agrega. Ahí tendrían diferentes tiempos lo que tenemos dentro de la compostera. Esa duda o preocupación va más con composteras que son de un tamaño más grande. Esta compostera generalmente la carga que te va a permitir compostar va a ser toda absorbida, ¿sí? y va a ser mezclada y va a ser elaborada y procesada en casi las mismas etapas, porque vos cuando la llenes, ahí vas a parar de incorporar resto orgánico y es cuando va a empezar a subir la temperatura y que empieza la etapa termófila, después baja, que ahora lo voy a explicar, y después ya se enfría. Así que con este tamaño no te preocupes por tiré algo crudo y justo había algo que ya se había enfriado y ya se había procesado, porque no te van a dar los tiempos por tu cotidianidad y tu alimentación permanente. La vas a llenar y esa carga ya la tenés que pasar a otro recipiente para que se enfríe y madure y vacías la compostera para empezar a llenarla de nuevo. Así que por eso no te preocupes porque, digamos, tampoco pasa algo grave si quedó alguna partícula que no se terminó de compostar, porque después en la etapa de termófila que vuelve a suceder cuando hay un resto crudo, se vuelve a descomponer todo y después se enfría todo de nuevo. Así que en algún momento es como que se estabilizan todas las condiciones de la compostera y todos los materiales se homogeneizan. O sea, te va a quedar así realmente. No va a quedar algo crudo o algo más procesado que otro. Queda todo estabilizado. Bueno, esa es la parte entonces de oxigenación. O sea, en la oxigenación necesitamos simplemente la fuerza mecánica propia, física, y revolver. ¿Cómo hacemos esta mezcla? Pueden utilizar una palita. Estas que tienen punta son siempre mejores que las que son más redondas. No tiene que ser una pala de carga, sino una pala con punta que pueda deshacer apelmazamientos de los rincones o del centro, por supuesto. También sirven mucho los rastrillos. Hay rastrillos de estos tamaños en donde realmente podés rastrillar bien y sacar carga de abajo, que es donde más queda apelmazada. Y la idea es esto de que quede como esponjoso, aireado, nunca aplastado o apelmazado, encharcado, ni pasado de agua ni totalmente seco. Tiene que ser realmente una mezcla continua y aireada y liviana. Esa es la idea. Si ustedes ven que hay distintos sectores, por ejemplo en distintas etapas, lo que vos me preguntabas, en un sector, por ejemplo, puede ser que esté hecho cenizas porque elevó mucho la temperatura, porque ahí había una fruta que levantó la temperatura porque era un trozo grande. Y después al costado ya tenés todo seco, del otro lado tenés crudo. Entonces lo que tenés que hacer es mezclar y homogeneizar siempre la mezcla. Esa es la idea, no dejar que cada uno vaya a su tiempo, sino mezclar
y este tamaño te va a dar para que se homogeneice todo. Bueno, esa es la aireación. Vamos a seguir con la otra condición, que es la humedad. Ya vimos oxígeno, ahora vamos a ver humedad, que sería el agua, H2O. Bueno, esta molécula de agua, ¿por qué la necesito? La necesito porque los microorganismos, que son bacterias, van a vivir incorporando agua y oxígeno. Son las bacterias aeróbicas. Entonces, ¿cómo les incorporo agua? Hay dos formas. Una es del mismo resto orgánico que yo le voy a incorporar. Acá tenemos una manzana y una cáscara de banana. Fíjense, el plato de madera ya quedó con una traza de humedad. Esto quiere decir que la cáscara tiene agua, la manzana también tiene agua. Todos los alimentos tienen un porcentaje de agua, más que nada los restos vegetales tienen mucho porcentaje de agua. Entonces, es ese agua el que vamos a aprovechar para dar de beber a estos microorganismos. ¿Sí? ¿Y por qué digo aprovechar? Porque si no aprovechamos esa parte de agua, vamos a tener que tener una provisión de agua aparte, que para eso es la regadera. La regadera, que en ese caso, si se llega a secar la compostera, vamos a hacer un riego no abundante, sino 2 vueltas y empezar a mezclar. Ahí ya necesitamos un tipo de agua que no tenga cloro. Lo que pasa es que el agua corriente de red viene con cloro, obviamente de la planta potabilizadora para que nosotros la podamos beber. Pero ¿qué pasa? En casa le podemos sacar ese cloro. Hay dos formas. Una es llenás la regadera o mantenés un tanquecito, un balde, un fuentón, lo que sea, siempre con agua corriente de red y destapado. Entonces el cloro a las 24 horas ya se va a ver evaporado y te deja libre todo el agua de cloro. Ya la podés utilizar para cargar tu regadera y regar tu compostera, en el caso de que se haya secado. Y la otra forma es cosechar agua de lluvia. Si tienen un patio con una parte sin techo, genial, van a poder colectar agua de lluvia, que viene sin cloro. Pero ¿qué pasa cuando tenés un techo o quizás vivís en un departamento con un balcón? No podés cosechar lluvia, entonces lo que haces es este método de dejar reposar el agua corriente de red. Y ahí ya vas a tener un agua sin cloro. ¿Por qué queremos agua sin cloro? Porque las bacterias, si yo les incorporo cloro, mueren. O sea, justamente el agua que tomamos, que viene con cloro y que también utilizamos como agua potable para, por ejemplo, nuestros desagües del baño, ese cloro llega al río y mata un montón de plancton. El plancton es los vegetales y animales microscópicos. Entonces el cloro no es bueno para la vida. Inclusive muchas veces nos dicen que puede afectar a nuestra flora intestinal. ¿Por qué? Porque ahí hay bacterias buenas para nuestro funcionamiento. Entonces el cloro lo que hace es bactericida, o sea, mata a las bacterias. Por eso no vamos a incorporar cloro en nuestra compostera. Pero es muy fácil el método, así que lo que sí hay que acordarse, porque muchas veces vemos que la compostera está un poco seca y me olvidé de reposar agua y van y cargan de la canilla directamente. Es mejor esperar que quede seca un día más y dejar reposar el agua y al otro día regarla. El mismo método es para nuestras plantas. A nuestras plantas tampoco les hace bien el cloro que viene del agua común, del agua potable. Los semilleros que armamos con plantines, lo mismo. O sea, siempre dejar reposar el agua si es que no podemos colectar agua de lluvia. Entonces, esta incorporación de agua, vuelvo a lo mismo, siempre vamos a intentar de que se utilice el agua de las frutas y verduras. Con este porcentaje de agua debería ser suficiente la humedad de la compostera y no deberíamos ir a una adición aparte de agua. Pero bueno, todo puede pasar. Aparte de la compostera es siempre un reflejo de nuestro estilo de vida, de nuestra cotidianeidad, y la idea es que se sincronice con nuestra vida y que nosotros aprendamos de ella y ella también aprenda de nuestro estilo de vida. O sea,
la idea no es ajustarnos a algo que nos resulta imposible de adaptarlo a nuestra vida. Al contrario, tiene que ser, es como criar una planta o criar un animal, o sea, tiene que ser una relación que con el tiempo se va ajustando y las dos partes, bueno, se benefician y tienen una relación que es armoniosa. No tiene que resultar pesado, porque aparte ella nos va a dar miles de beneficios con el tiempo, ustedes lo van a ver, así que realmente vale por ahí el esfuerzo al principio que hay que hacer para encontrarle el punto. Después ya toda la vida realmente lo tenés incorporado. Entonces bueno, eso respecto al agua. ¿Alguna preguntita sobre el agua, la humedad? Les iba a comentar el tema del material seco que tengo acá. Bueno, este material seco, o también llamado estructurante, es el que le va a dar estructura a nuestra pila de compost. Y lo necesitamos por varias cuestiones. La principal es que es la fuente de carbono de las bacterias que vamos a tener acá adentro. La compostera es digamos, un pequeño ecosistema, o podríamos decir varias comunidades que forman un ecosistema, de microorganismos y también de macroorganismos, porque van a aparecer en algún momento insectos que los podemos ver. Esos son macroorganismos, insectos, que son benéficos para la compostera porque ellos también van a formar parte de este proceso de descomposición de la materia orgánica. Así que no nos asustemos ni nos sorprendamos porque van a venir, o sea, perciben, huelen y de pronto los van a ver acá adentro o afuera. Hay algunos que son benéficos, tampoco quiero decir que son perjudiciales porque pueden perjudicar en realidad a que nos pueden llegar a molestar, digamos, estéticamente, o si lo tenemos muy cerca, por ejemplo, de la cocina, también los insectos nos pueden llegar a molestar. En ese caso, pero eso después lo voy a explicar, vamos a aplicar un insecticida que es ecológico. Pero lo que les quería decir en realidad es que esta comunidad de microorganismos van a tomar el carbono de estas hojas secas son de diversos árboles, cuanto más diversos mejor porque vamos a generar un ecosistema de biodiversidad que es mucho más rico que uno que sea de una sola especie. Y también me gusta mezclarlo con acerrín de taller de carpintería. Traten de conseguir en ese caso un acerrín de una madera que sea lo más natural posible, que no esté por ahí mezclado con pigmentos, con solventes, con colas, ¿sí? Siempre pregúntenle al taller qué materiales manipulan. El acerrín tiene la particularidad de absorber muchísima humedad, entonces por eso pongo poco acerrín y mayormente hojas secas de árboles. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser la primera capa sobre este suelo de la compostera, que en este caso de este equipo tiene una rejilla tamizadora, ¿sí? El suelo de esta compostera ya tiene su tamizador incorporado. Muchas composteras tienen el tamizador aparte, son como unos coladores grandes donde se hace el movimiento para la zaranda y el compost empieza a decantar. Muchas veces se hacen proyectos en barrios, con muchas comunidades, entonces van los chicos de las escuelas también y se hacen las zarandas en grupo y son muy lindas y después obtienen toda la cosecha y la distribuyen. Entonces, acá el suelo que tenemos es un tamiz, es una rejilla que nos va a permitir a los 4 meses, de acuerdo a la estación del año, hacer el tamizado de todo el contenido de la compostera. Así que acá mismo lo podemos hacer. Está pensada para tener todo en el mismo dispositivo. Entonces, la primera capa que vamos a hacer es un buen colchón de material seco. Vamos a empezar a vaciar. Podemos poner casi la mitad de esta bolsa, sí.
para sostener de alguna forma la pila, ¿sí? Para que no quede tan floja el primer suelo de seco que hacemos. Entonces, de alguna manera le damos un buen colchón duro y seco para que resista todo lo que va a venir arriba, que no es pesado, pero al estar húmedo, ahí es cuando adquiere peso la compostera, con la humedad del residuo, porque se empieza a hinchar, porque absorbe humedad y ahí es cuando empieza el proceso y toma peso la pila. Bueno, entonces este es el material seco. La idea es que ustedes salgan, que eso está buenísimo, salgan a los parques, a las plazas a recolectar material, tomen una bolsa, una palita. Yo les recomiendo un guante porque muchas veces recolectás y hay espinas o puede haber alguna partícula de vidrio, entonces hay que tener bastante cuidado. Se acopia, se arman las montañitas y lo pasás a tu bolsa, ¿sí? Lo embolsás. Y después ya lo llevas a tu casa y tenés tu stock de material seco. Lo importante ahí es que las hojas de esos árboles sean, por lo menos para este tipo de compostera, no sean tan grandes. Por ejemplo, una hoja de gomero o una hoja de plátano, que son bastante grandes. No pasa nada, pero si ustedes ponen acá adentro 20 hojas de gomero, las llenan a la compostera directamente. Entonces, todo acá en compostaje es de acuerdo a la escala de todas las cosas. Entonces, ¿de qué voy a recolectar? Por ejemplo, en estos árboles, ¿a ustedes qué les parece? Acá tenemos 2 sauces. ¿Les parece que estas hojas, cuando se sequen, van a servir? Sí, porque son finitas y son pequeñas. De aquel también. Acá tenemos uno chiquito, pezuña de vaca, que también nos puede llegar a servir cuando crezca y largue sus hojas. Ustedes saben que los árboles pueden ser perennes o caducifolios, de acuerdo a si renuevan toda su parte de hojas o no. Entonces, los árboles caducifolios, como dice la palabra, caduca la hoja. En un momento es verde y en un momento se pone seca, amarilla, cae, o sea, caduca. Son los famosos árboles de otoño, caducan sus hojas. Esas hojas de los árboles caducifolios son los que nos van a servir para nuestra compostera, porque nosotros vamos a juntar hojas secas. Ahora, de los árboles perennes, que son los árboles que ustedes ven durante todo el año con hojas verdes. O sea, esas hojas no van a caer, no se van a poner amarillas y secas y nunca nos van a dar material para nuestra compostera. Así que también tienen esa tarea de observar al lugar verde donde van a ir a recolectar que los árboles larguen sus hojas, que no sean perennes, sino caducifolios. Entonces, esa actividad es muy linda, es muy recreativa y los va a mantener también en contacto directo con el parque que les quede cerca, la plaza que les quede cerca. Al mismo tiempo hacen un paseo, es muy lindo. Yo empecé a volver a relacionarme de esa manera con los árboles urbanos, con este tema de la compostera. Hay mucha gente que me dice, que por lo menos con esto de que tengo que salir a juntar material seco, me enteré de los árboles que había en mi vereda, que nunca los había visto, o los vi, pero nunca me detuve a ver de qué especie son, ni hablar de los parques que empezás a recorrer y a conocer. O sea, eso nos lleva a volver a esa relación que es tan importante. Que tengamos arbolado urbano es muy bueno porque realmente es un aporte a nuestra parte natural que tenemos tan desgastada en nuestras sociedades industriales, ¿no? Entonces, bueno, la compostera nos lleva también a eso. Y aconsejo que junten bastante en otoño, lógicamente, porque después en lo que es invierno van a tener algún resto y ya en primavera no va a haber y en verano tampoco. Entonces ya a fines de verano van a estar con la desesperación de que no hay material seco y rogando que venga el otoño rápido. Entonces junten mucho material seco porque aparte lo pueden acopiar en sus casas en una bolsa de consorcio grande
o 2 bolsas, y aparte lo pueden aplastar bien, no hace falta que esté con todo el volumen. Lo aplastan bien y eso lo tienen para todo el año, para darle de comer todo el año. Sin ningún problema, hagan eso. Yo les aconsejo estoquearse de material seco. Aparte, como están secas, no se van a descomponer, entonces no van a generar ni olor ni microorganismos. Así que no tienen ningún riesgo. Sí, recuerden, guantes para recolectar. Bueno, esa es la parte de humedad. Entonces, ya formamos nuestro colchón. ¿Qué vamos a hacer? Yo acá voy a mostrar cómo cortar el crudo, el resto orgánico. Ejemplo, bueno, frutas. Las frutas contienen azúcar. ¿Y qué sucede con el azúcar? Atrae moscas, ¿sí? Generalmente vienen 2 moscas. La común, la que todos conocemos, que había una por acá dando vueltas, y la drosófila, que es la mosca de la fruta, que es una más chiquitita, gordita y que es como que no tiene un vuelo más amplio como la mosca común, sino más como que persiste en el mismo lugar y se agrupa también. Y lo que hace es poner huevos, entonces una vez que tenés una, después tenés 2 y de golpe tenés 10 moscas de la fruta. Entonces, ellas son atraídas por el azúcar de las cáscaras de nuestras frutas. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar esto a la compostera? Por ejemplo, la cáscara de banana, que es una de las más complicadas porque si vos la colocás de esta manera, queda totalmente hecha como un cuero negro y duro que no lo podés ni siquiera partir con las manos. Es tremendo. Entonces lo que tenés que hacer es por lo menos cortarla longitudinalmente de este grosor, que sería 1 centímetro o 2 centímetros, y después doblarla, y ahí sí necesitas el cuchillo, indefectiblemente. ¿Sí? Lo importante es cortar en cuadraditos de este tamaño. ¿Sí? 1 centímetro, 2 centímetros. Más no aconsejaría. Y vamos a cortar esta manzana. Esta manzana, lo que yo quiero es que imaginen que es, digamos, el cuerpo de cualquier otro vegetal. Puede ser un zapallo, zapallito, berenjena, zanahoria. Digamos, traje una para ver una cáscara y otra para ver el fruto. La idea acá es, por supuesto, esto es un modelo, pero no es para que ustedes vayan a tirar fruta. Siempre recuerdan que el principio básico de no derrochar alimentos. Eso comienza cuando haces la lista para ir a comprar tus alimentos. En ese momento comienza el no derroche y desperdicio de alimentos. Ustedes saben que en Argentina es impresionante la cantidad de toneladas de alimentos que se tiran por día y ya todos sabemos y todas sabemos que hay mucha gente que se muere de hambre. Entonces, la compostera nos va a ayudar a ajustar ese derroche que hacemos en nuestra alimentación y nos va a ayudar a que aprendamos a comer, a cocinar y a comprar los alimentos de una manera mucho más eficiente. Eso te ayuda y te enseña la compostera. ¿Por qué? Porque si yo tengo una alimentación y una compra de alimentos que desperdicia, basada en el desperdicio, yo esta compostera la lleno en una semana, básicamente. ¿Sí? Entonces, hay muchas técnicas para ajustar esa recuperación de restos de alimentos y no tener realmente que mandar todo a la compostera. O sea, la compostera, ¿qué es lo que vamos a incorporar? Todo aquello que esté, algunas partecitas de las verduras o frutas que están abolladas, que están agujereadas porque quizás entró un gusanito y después se fue. Bueno, esas partecitas, los hoyuelos de las papas, el tronquito de la berenjena,
quizás las raíces de la rúcula, o sea, pero es muy puntual lo que vamos a incorporar. Esto me gusta aclararlo porque muchas veces se creen que la idea es generar resto orgánico para la compostera y no para el contenedor de residuos común de la municipalidad. Esa es la idea, pero también la idea es no llenar absolutamente e inmediatamente la compostera, porque eso quiere decir que hay un desajuste en tu alimentación y hay un evidente desperdicio. No digo que sea intencional para nada, ya todos estamos insertos en una cultura del derroche y del consumo y del úselo y tírelo y de lo descartable, y todo esto nos enseña a volver un poco para atrás, ¿no? A cómo vivían nuestros abuelos, bisabuelos, cuando se vivía en otro tipo de cultura, que todo lo que se hacía después tenía un impacto y esa persona se hacía cargo de eso. Mi abuelo guardaba las bolsitas de polietileno, por darles un ejemplo, o los corchos, y vos decías, ¿para qué los guardás? Y no, por si los llego a necesitar en algún momento. Nunca los necesitó, él los guardaba porque tenía incorporado el no tirar. Y después ya venimos nosotros con toda la cultura del realmente consumir y tirar. Y aparte inconscientemente tenemos instalado que quien más tira es quien más acceso a un tipo de nivel de calidad de vida alto tiene. Entonces eso también está incorporado en nuestra cultura. Bueno, entonces estos restos lo que vamos a hacer, los vamos a incorporar. Yo ahora no lo voy a incorporar porque no quiero que quede. Lo volcamos y después hacemos la mezcla con la palita, el rastrillo, lo que ustedes contengan. La idea es, por una parte de material húmedo o resto orgánico, vamos a colocar 2 partes de material seco. Acá, como ya tengo un colchón, se supone que ese colchón va a absorber la primer carga húmeda y lo va a contrarrestar. No es necesario agregar más seco. Pero para que ustedes tengan una idea, toda la compostera tiene que ser llena de esa manera. Por una parte de húmedo fresco van 2 partes de seco. Esa proporción nos va a dar, digamos, el punto justo de carbono, que es el material seco, y nitrógeno, que es lo que va a aportar el resto orgánico crudo a nuestras bacterias. Entonces, el compost también es un equilibrio entre carbono y nitrógeno, hablando químicamente. Bien, el tema de las frutas con las moscas, yo lo que aconsejo es siempre con una rama. Ahora tengo una. Imaginen que es una rama más larga. Hundir la cáscara de todas las frutas. ¿Para qué? Para no dejarla a disposición a las moscas para que huelan. Entonces, lo más hundidas posible. Con una rama lo hundís. O con la parte de atrás de la palita lo podés utilizar. Bien, entonces respecto a la humedad y el seco, esa sería la forma de trabajar. Siempre ya les dije que se tienen que estoquear. Acá tengo la cáscara de huevo, que es otro ejemplo que les quería traer. ¿Cómo hacemos con las cáscaras de huevo? Las cáscaras están formadas mayormente por un mineral que es el calcio. Pero si yo la incorporo de esta manera, así como enteras, en la compostera, tarda años en degradarse y llegar a ese calcio para que después el calcio se incorpore en nuestras plantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo recomiendo un mortero, puede ser de madera o de piedra, que también les va a servir para machacar otros materiales. Y si no tienen, o por ahí tienen una mixeadora eléctrica, también lo pueden hacer con agua o sin agua también funciona. Y después, si lo hacen con agua, le sacan el agua y les va a quedar la cáscara hecha como un polvillo. Pero yo recomiendo esto. A ver, no quiero... Voy a mover todo. Bueno, se hace así. Ustedes tienen que acumular varias cáscaras. No lo hagan con una sola. Yo esto lo hago una vez por semana. Entonces acumulo, por decirles, no sé, 4 o 5 huevos. Acumulo la cáscara. Cuando ya está llena,
las voy dejando al sol para que se seque todo el líquido que trae adentro. Entonces, recién cuando está bien seca se puede hacer esto, si no, no. Si no te queda muy humedecida y no podés trabajar. Bueno, ahí está. Inclusive más se puede hacer un poquito más. La idea es esto, que quede bien, hasta más, lo pueden hacer hecha polvillo. Cuanto más seca esté la cáscara, mejor podés trabajar con el mortero. Si no es como que se te traba por la humedad. Bueno, ¿qué se hace con esto? Lo voy a colocar en forma como de polvillo, así espolvoreando en toda la compostera y después empiezo a mezclar de nuevo. Entonces las cáscaras de huevo le van a dar esa materialidad también, ese calcio a futuro a nuestras plantas y bueno, siempre recomiendo que sean también de gallinas libres porque si no lo son y vienen de criaderos pueden venir con restos de aditivos, de hormonas, bueno, y toda la energía que viene de lugares como esos. Todo lo que yo les traigo recomiendo siempre que sean de origen agroecológico. Entonces huevos de gallinas libres, las verduras y frutas de cultivos también agroecológicos donde la cáscara vos ya estés asegurado, asegurada que no venga fumigada con tóxicos, con agrotóxicos, que venga lo más sana posible, o sea, como sale del árbol, que llegue a tu mesa. Y porque si yo incorporo en la compostera restos con agrotóxicos, yo voy a estar armando un compost con agrotóxicos, ¿sí? Si bien hay estudios que dicen que el compost disminuye el nivel de agrotóxicos de los restos vegetales. Fíjense cómo trabaja, ¿no? Disminuye. No lo elimina por completo, pero lo disminuye. Entonces después tu compost, cuando se lo aplicas a tus plantas, va a ser un compost bastante sano, pero no tanto si hubiese sido absolutamente agroecológico. Lo que sí es muy cierto es que es difícil encontrar un solo lugar donde vos llevas todo, ¿no? Como si tenemos grandes supermercados donde te llevas todo que es antiecológico, con packaging, con envoltorio, fumigado, ultraprocesado, ¿no? Para eso sí tenemos un solo lugar para llenar el chango. Ahora, cuando vos empezás a buscar ecológico, tenés la verdura acá, la fruta allá, los huevos allá, la cosmética allá, ¿no? Pero una vez que te planificás, encontrás los lugares y te organizás, yo creo que es muy posible y es muy agradable y saludable. A largo plazo es muy saludable de pensar no solamente naturalmente o ecológicamente, sino socialmente, económicamente, políticamente. Por eso se dice que emprendimientos de este tipo son de triple impacto, porque, digamos, proliferan, fomentan todo lo que es natural, porque obviamente vamos a transformar un compost, económico, porque da trabajo a estos emprendedores locales que tienen sus emprendimientos con productos totalmente ecológicos, políticos, porque también esto hace a la política ambiental, que siempre está tan escasa en nuestro país, y socialmente también. Entonces, por eso esto abarca todo, ¿no? Es muy transversal. Te hace acercarte a la economía local, a lo cotidiano, a los pequeños productores que tenés en la esquina, qué sé yo, a 2 cuadras, y no el mega supermercado donde no conoces no sabes ni quién es el dueño, no sabes a dónde va ese dinero, hay muchísimo plástico y veneno en el medio. Entonces te hace repensar un montón de relaciones. Ya les comenté oxígeno, humedad, el alimento, vamos a ver ahora. Bueno, el alimento es justamente esto, ¿no? Que yo se los dije antes por el tema de la humedad, que es el agua de las frutas y verduras que vamos a utilizar en nuestra mezcla. Lo que recomiendo siempre es
un recipiente, ¿sí? En este caso es hecho de cerámica artesanal, lo hicimos en forma personalizada para la facultad, tiene el sello de la facultad, el logo de la facultad en la tapa y bueno, entregué uno por oficinas. La particularidad que tiene es que es totalmente de arcilla natural, está hecho en forma artesanal, hasta sin electricidad. Y la arcilla respira, es un material ecológico que sacamos, que nos da la naturaleza del río en forma abundante, totalmente ecológica, no tiene contaminantes. Y la arcilla respira, ¿por qué? Porque microscópicamente es porosa, entonces no lo vamos a ver, pero va a estar todo el tiempo respirando. Fíjense lo que yo les puse en el fondo, una capa de acerrín para absorber la humedad del resto orgánico que vamos a colocar acá. Entonces la idea es tener este recipiente en nuestra oficina o en nuestra casa, en la cocina. Entonces en la cocina lo mantenés siempre tapado porque es foco de atracción de moscas, y dentro vas tirando todos los restos que vas teniendo durante el día. El tamaño de la vasija también te obliga de alguna manera a que generes poco resto orgánico también por día, ¿no? Y que consumas absolutamente, prácticamente todo el alimento que estás consumiendo, ¿no? No tirar tanta cantidad, porque si no, a mitad del día ya la tenés llena. Por decirte, voy a hacer una tarta de acelga. Bueno, corto todas las pencas y las pencas las corto nuevamente y las tiro acá. Llené la vasija, básicamente. No me queda espacio para la tarde ni para la noche. Entonces, por eso digo que toda política de compostaje debe estar acompañada de una política de recuperación y de no derroche de alimentos. Ahí es, ¿qué hago con las pencas? Las corto y me hago torrejas. Las mezclo con las hojas mismas, o sea, recupero, porque muchas veces hay actitudes que están incorporadas solo porque fue parte de nuestra cultura y acostumbramiento. Quizás, por ejemplo, mi mamá siempre tiraba las pencas de acelga, siempre. O los zapallitos los pelaba y tiraba todo el interior, y tiraba toda la carne blanca con las semillas. Siempre hizo eso. Entonces hay costumbres que se fueron heredando y que quizá, obviamente, sin mala intención, pero en la cocina hay muchas costumbres que no son para nada ecológicas y que no tienen sentido tampoco, porque si yo como todo el zapallito y como las pencas de acelga, me hago torrejas, me hago revueltos, me hago una tortilla, inclusive hasta ahorro dinero, porque no estoy tirando alimento. Entonces cierra todo. Por eso a mí me interesa que ustedes piensen todo esto de no derrochar el alimento y empezar a incorporarlo en otras preparaciones. Es importante también, si ustedes en el momento dicen, uy, pero no tengo tiempo de hacerme ahora torrejas de las pencas de acelga. Perfecto. Se guardan todas las pencas en una bolsa y va al freezer. O sea, el freezer nos va a servir muchísimo para esta acción de no derroche de alimentos. Entonces, todo lo que nos va a sobrar y que en ese momento esa preparación culinaria no vamos a incorporar, lo mantengo guardado y después me acuerdo que tengo eso, lo descongelo y me hago otra preparación. Entonces, actuando de esa manera, este tamaño les va a ir bárbaro. Ahora, si soy una máquina de derrochar verduras, no va a haber planta de compostaje que me alcance, ¿sí? Entonces, la idea es todos hacerlo más eficiente y más ajustado. Ustedes saben que el ser humano es la única especie del planeta que derrocha energía y materia. Si observamos los pájaros, las plantas, todos los animales, ellos comen lo que necesitan, toman lo que necesitan, guardan para la estación siguiente, captan la energía que van a utilizar, o sea, no hacen nada de más, ¿sí? Entonces, todo este tema del compostaje nos lleva también a imitar las formas en que los demás seres vivos actúan con su hábitat. Eso también nos va a ayudar a tener una imagen de no derrochar alimentos, de cuando vamos a comprar
¿Y por qué me voy a comprar 2 kilos si con 1 kilo estoy bien? ¿O por qué voy a comprar 1 kilo si con medio kilo voy a estar bien? Y también pensar, ¿por qué no puedo pensar cuánto voy a llegar a comer? ¿Sí? Son aprendizajes nuevos que nos van a hacer pensar bastante. Bueno, entonces vamos a llenar nuestra vasija y cuando esté llena, simplemente la vamos a vaciar en la compostera. Quizás en sus casas ustedes tengan, en vez de una vasija de arcilla respirable, tengan el típico tupper de plástico con la tapa o el envase de telgopor, de pote de helado, que lo tienen en la cocina y van tirando ahí todos los días la yerba, la cáscara de manzana, de banana. Bueno, con esos envases plásticos lo que sucede es que al ser plástico no respira, entonces empieza el residuo a transpirar por dentro y ese vapor de agua no sale. Al no salir se forma el famoso juguito marrón en el fondo que tiene olor ácido porque tiene bacterias anaeróbicas. Si se te llega a caer una gota sobre la mesada ya vienen las moscas, o sea, tiene todos, digamos, beneficio ninguno. Entonces lo que te permite la arcilla es que ese lixiviado no se genere, porque es absorbido por el mismo residuo y por las paredes de la vasija. Es impresionante. Fíjense, un material que es tiene millones de años en el planeta y sin embargo nos fuimos a fabricar plástico y bueno, ya teníamos un invento maravilloso en el que no lo supimos aprovechar. Recomiendo que no sea esmaltada por dentro, porque si está esmaltada no respira. O sea, tiene que ser así como en el estadio de bizcocho, lo que se dice. Entonces, si ustedes, y lo más natural posible. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de la vasija? Bueno, podés conseguirlas en alfarerías. Tenés digamos, productores locales, otros que traen del norte. Por ejemplo, el almacén El Trocadero trae unas, son como ollitas de arcilla traídas del norte. Después tenés la alfarería Winkler, que tiene casi 100 años en Rosario. Ahí tenés muchísimas. También podés conseguir en viveros, que suelen tener alguna partecita de cosas de alfarería. Siempre que tenga tapa. Por eso muchas veces la conseguís como olla, pero no pasa nada, porque tenés tu ollita y está bien. Yo este equipo que vendo trabajo con la alfarería Winkler, es uno de mis proveedores, así que yo trabajo con ellos y el equipo va con una vasija de esa alfarería. Estas en realidad están hechas por una ceramista artesanal de una cerámica más delicada porque hacemos el sello, tiene otro color. Y es inclusive más ecológica porque esta ni siquiera electricidad utilizó. Es más artesanal todavía. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? No sé si después seguís con el tema, pero ¿qué pasa con los restos de yerba, café, té? Ese es el tema que viene porque ahora les voy a hablar sobre el alimento para nuestros microorganismos. El alimento, bueno, van a ser estos restos orgánicos de mayormente cocina, jardín. Cuando digo jardín, ustedes no se imaginen que tengo que tener este espacio verde y un sauce que me dé hojas. Jardín puede ser pequeño balcón o hasta las plantas de interior. Ese es tu jardín. ¿Por qué? Porque cualquier planta te va a dar algún resto orgánico para tu compostera, siempre. Se cayó un pétalo de la flor, se cayeron las hojas caducas, un montón de cuestiones. Lo recolectas y eso va a la compostera, de acuerdo, puede ser verde, o sea fresco o seco. Si la hoja está seca va como material seco y si está fresca va como material verde, como nitrógeno. Entonces, de acuerdo a los cultivos que tengamos, plantas de interior o de exterior, ellas nos van a dar ese material. En la cocina va a ser el lugar en donde mayor resto orgánico tengamos. Entonces, en la cocina vamos a tener nuestra vasija
y en ella vamos a ir incorporando todos estos restos de los que les estuve hablando. ¿De qué tipos tienen que ser? Tiene que ser tipo vegetal, o sea, frutas, toda la parte de la fruta, la semilla, la parte carnosa, la cáscara, los tronquitos. Por eso tratemos de comer todo, pero el tronquito de la manzana no lo vamos a comer, pero es mínimo. Eso sí lo vamos a incorporar en la vasija. Y después de todos los frutos, la más complicada, por eso traje, es la banana, porque la cáscara, si no la cortás, realmente es imposible de partir. Y otra complicada, puedo decir, ananá, quizás las hojas que son muy duras, esas las tenemos que como deshilachar y que lleguen a la vasija lo más pequeñas posibles, también las podemos partir al medio. Siempre es importante tener una tabla de madera y yo tengo una cuchilla en realidad, no uno de estos cuchillos para poder cortar mejor y más rápido. La cáscara del mango también es... ¿Del mango? ¿Es dura? Y es, digamos, no como la banana, pero tiene más o menos la textura que habría que cortarla porque cuando se seca también se pone demasiado dura. Bien, también después, cualquiera de las cáscaras que se vean duras, rugosas del melón, de la sandía, por ejemplo, de la sandía tiene muchísima agua, es dura pero es pura agua, entonces a esa también la vamos a partir en cuadraditos y la vamos a incorporar a la compostera. Muchas veces se dice semillas no llevar a la compostera porque después nacen nuevas plantas, en la misma compostera te nacen, vas a ver los brotes. Lo único que no tienen esos brotes es sol. Por eso seguramente son de un verde muy claro o amarillo, porque no puede hacer fotosíntesis la planta. Pero si lo sacás y haces un plantín, ahí ya tiene sol y prospera. Yo incorporo semillas, no me molesta que haya brotes en mi compostera. Si a ustedes les molesta y ya saben que no van a hacer plantines, bueno, no tiren las semillas a la compostera, pero yo aconsejo que sí. En todo caso, pueden dejar el brote en la compostera y que la compostera misma lo absorba al brote y no sacar la plantita para que prospere. También. Entonces eso respecto a las frutas, repito, siempre hundir la cáscara para no quedar expuesta a las moscas. Y respecto a las, por ejemplo, se me ocurre palta, la cáscara también la vamos a partir en trocitos y la semilla también la podemos incorporar en nuestras comidas. Es muy amarga, por eso aconsejo la rallás y la espolvoreás en sopas, caldos, guisos. Está llena de nutrientes. Recuerden que sea ecológica, o sea, toda cáscara que vamos a consumir o semilla que sea ecológica, porque si no estamos consumiendo el agrotóxico más concentrado inclusive. Entonces, la palta, con el corazón podemos hacer eso, y con las demás semillas, las semillas de los limones, de las naranjas, de los pimientos, de los tomates. ¿Ustedes piensan que de todas esas semillas pueden hacer plantines y tener una futura planta? Entonces es otra de las cosas que pueden pensar. Pero mientras tanto, mientras piensan en esa idea que es lo posterior a la compostera, o sea, los cultivos hortícolas, mientras tanto van compostando las semillas, si es que no son ecológicas. Si son ecológicas las pueden consumir. Bien, y respecto a las verduras, todo tipo de verdura va. Las verduras de hojas verdes, acelga, espinaca, rúcula, radicheta, ¿cuál más? Las hojas de remolacha. Igualmente ustedes piensen en que todo lo que les acabo de nombrar tienen que hacerse una preparación de cocina para alimentarse, no para tirar a la compostera. Lo que va a ir a la compostera va a ser la partecita del tronco de la espinaca que está comida por un bichito. La corto y la mando a la vasija. Esa es la idea. La parte que está como machucada del transporte. La parte que está comida por un gusano. Saco esa partecita y la pongo en la vasija. Todo lo demás es comestible.
Muchas veces de la remolacha hay personas que compostan las hojas, ¿no? No tiene ningún sentido compostar las hojas de remolacha porque se comen enteras, hasta se hacen jugos que son muy nutritivos. Por eso, pensar y ampliar, acá van a tener que empezar a googlear recetas de todo porque te lleva a cocinar, te lleva a ampliar tu cocina. Otro que es el típico que me preguntan, el choclo. Bueno, los granos yo lo que hago es sacarlos directamente con la mano porque salen directamente con la raíz. Entonces no dejo casi nada en el marlo porque si vos cortás con cuchillo te queda mucha carne de los granos en el marlo. Entonces no desperdiciar. Salen fácil y lo haces rápido, no es algo engorroso. Entonces una vez que tenés todos tus granos, no, la parte anterior. Siempre comprarlos la chala, porque entonces el choclo viene protegido, mantiene sus nutrientes, no tiene tanta manipulación, tanto exterior. Entonces siempre comprar con chala, porque muchas veces te lo sacan, de sí que te lo dejan. La chala la vas a poder cortar a lo largo, porque está llena de fibras que son verticales. Entonces con las manos la cortás a lo largo y haces varias tiras. Esas tiras después las doblas y las cortás en varios pedacitos ya con la cuchilla. Es media dura, pero se puede, con un poquito de fuerza se puede. Y las barbas, yo lo que hago es corto las de la punta, que son las que están negras, y las que están amarillas de adentro, las seco al sol y después con eso las mezclo con otras hierbas y lo tomo en infusiones. Es desintoxicante y diurético. Lo que no va es, yo siempre digo, esta compostera es una compostera vegetariana, no vegana, porque si fuese vegana no habría cáscara de huevo, pero es vegetariana porque no acepta restos de carnes como grasas, bueno, y toda la parte de la carne, hueso. Ahora bien, en esta compostera, si yo tengo una gran planta de compostaje y quiero incorporar un pedacito de carne con su hueso, no pasa nada. Hay una idea que se dice que a mí me gusta mucho, es para no estar todo el tiempo pensando esto va o no va, esto va o no va, pensar si eso que querés incorporar no desestabiliza las condiciones de tu compostera, va. ¿Y qué desestabiliza las condiciones de tu compostera? Ahí tiene que ver el tamaño de la compostera, la humedad, la aireación que le vas a dar, ¿sí? Por decirte, si vos vas a incorporar un pedacito de carne, la tapás y te vas 5 días, olvídate, cuando vuelvas la vas a destapar y vas a ver moscas, o sea, ese proceso va a continuar. Entonces esa condición de mezclar y de controlarla, se te desestabilizó la compostera, porque le incorporaste un elemento que requería de mucho control. Entonces si vos lo vas a poder controlar, hay ciertos elementos que podés incorporar. Pero repito, ¿por qué restos de carnes no? Para la gente que no es vegetariana, porque en su degradación se generan toxinas. Esas toxinas igualmente en la etapa termófila, que es cuando la compostera quema todas las bacterias de la pila, ahí mueren. Pero igualmente no se recomienda porque pueden llegar a generar mucho olor, atracción de hasta roedores, insectos y este resto de toxina también. Lo mismo sucede con los excrementos, las heces de animales. Si son animales carnívoros, no van los excrementos a la compostera porque ya vienen con la toxina de la degradación de la carne. Ahora, si son animales herbívoros, sí puedo incorporar. Repito, animales herbívoros criados en la naturaleza. Porque, ejemplo, los caballos del hipódromo que están, o gallinas de avícolas que están sometidas a hormonas, antibióticos, enfermedades por estrés del encierro y demás, eso genera que sus excrementos también, obviamente, tengan toda esa toxina. Y después voy a incorporar esa toxina a mi compostera. Entonces, si ustedes tienen acceso a bosta de caballo, bosta de vaca,
de gallina, de conejo, pero siempre pregunten cómo fue criado ese animal y cómo fue alimentado, ¿sí? Si está, digamos, intoxicado, preferible que no. En todo caso, en una compostera doméstica de ciudad que vamos a tener en nuestras casas, yo lo que recomiendo en todo caso es una pequeña porción de bosta de caballo. Ese estiércol tiene millones de bacterias. Entonces, cuando incorporemos, por decirles, un puñado, más de eso no. Cuando incorporemos, lo que estamos haciendo es incorporar bacterias. Que esas bacterias van a generar más aceleración del proceso de compostaje. Por ahí, si nosotros vemos que nuestra compostera está lenta, que eso sucede en invierno, ahí podemos incorporar un poco de bosta de caballo natural para que se active lo que se dice reactivar el compostaje. Eso sí se puede hacer. Después no hace falta, nosotros que vivimos en ciudad, incorporarle estiércol de gallina, de conejo. Si tenés un conejo y no está alimentado con producto balanceado, está alimentado con vegetales naturales, sí, le podés compostar las heces. Ahora, si tenés gato, perro, no se composta. En todo caso, se han hecho experiencias, pero en nuestros espacios tan pequeños yo no lo recomiendo. Ya tenés que tener un espacio más grande o vivir más como en un campo, ¿no? Pero es posible hacer compostaje de excrementos de animales domésticos. Bueno, ¿qué más? Respecto a, grasas tampoco. No se recomiendan restos de harinas, arroz, fideos, todo lo que viene con harina no. Pero eso, repito, va con la política de no desperdicio de alimentos. O sea, ¿por qué vamos a tirar arroz? Hacernos esa pregunta. Y porque me sobró y lo guardé en la heladera y al final no lo pude comer o no lo vi. Muchas veces lo tenemos metido entre todas las cosas y no vemos ni siquiera lo que tenemos en la heladera. Entonces, organizar eso también, para no terminar tirando. ¿Qué más? La parte de cítricos. Cítricos vamos a incorporar una parte muy mínima. Lo que recomiendo es hacer detergente con las cáscaras de cítricos o secarlas al sol, a las cáscaras si es que son agroecológicas, y después las podemos partir y utilizar como cascaritas para nuestras infusiones, té, mate. Y si no, podemos hacer el famoso detergente de cítricos en un bidón. Vamos incorporando las cáscaras, que quede por lo menos un 20% de vacío, y ahí lo llenamos con agua y cada 3 días destapamos para expulsar el vapor. A los 20 días está listo para ser filtrado, les va a quedar un líquido color amarillo, un poco naranja, y ese líquido lo pueden utilizar como detergente en la cocina. No tengan la idea de que no les va a hacer espuma como el detergente convencional, obviamente. Quizá no limpie totalmente a fondo como limpian los limpiadores industriales, pero por lo menos una ayuda está bueno tener, y como reciclaje de los cítricos que no vamos a compostar, ¿sí? Las cáscaras que quedan en el bidón las puedo compostar porque ya no tienen acidez. ¿Se entiende eso? Ese es el ecodetergente. Y también se les puede incorporar bicarbonato de sodio para hacerlo más desinfectante. Podemos incorporar unas gotitas de aceite esencial para darle aroma, y después lo colamos, lo filtramos y lo envasamos. Eso respecto a los cítricos. Si se les escapa alguna cáscara, podés tirar en una compostera así de 2, 3 naranjas, por decir algo, pomelo, limón. Pero yo lo que recomiendo es evitar mayormente cítricos. ¿Por qué hay que evitar los cítricos? El compost tiene una característica que es la acidez. Esa acidez tiene que ser justa para que después las plantas tengan un compost con
el nivel de acidez correspondiente al de la planta. Ustedes saben que existen, no sé si saben algo de química, esta es la escala de pH que va del 0 al 14 y son los niveles de acidez y alcalinidad que tienen todas las sustancias del planeta. Entonces, el nivel del medio, que es el 7, es el nivel de acidez neutra, o sea que no es ni ácido, que es lo que va del 0 al 7, ni alcalino, del 7 al 14. Cuanto más subo, hay más alcalinidad. Y cuanto más bajo en ácidos, tenemos más acidez, por decirles. El limón tiene un nivel de acidez número 2. O sea, ese es el ácido del limón. O sea, muy ácido. El vinagre entre 1 y 2. Entonces, el compost tiene que tener un nivel neutro. O sea, 7. 7 tiene que tener. ¿Por qué? Porque el suelo, si yo lo mido, tiene nivel 7. O sea, el suelo de todo el planeta tiene un nivel de pH neutro. Es neutro, no es ni ácido ni alcalino. Entonces, después hay determinadas especies, por ejemplo los pinos, viven en suelos que son ácidos, o las azaleas, pero eso es una especie característica. Entonces, volviendo, yo no voy a tratar de no incorporar cítricos porque los cítricos son mayormente ácidos. Y nada ácido, para no bajarle el nivel de acidez a mi compostera y mantenerla siempre neutra. Esa es la idea. Entonces yo traje acá unos medidores, son los medidores, se llaman medidores de pH que se utilizan en los laboratorios. Nada más que estos se compran, esto es de plástico y los 4 cuadraditos son de papel. El tema es que, como hay que comprarlos y son de plástico, yo estuve buscando otra manera más casera de poder hacerlo en casa. Y hay una receta que es, necesitas papel secante y un repollo colorado. Ese repollo y agua. Ese repollo colorado tomás una taza, lo cortás y lo hervís en agua. ¿Qué va a hacer el repollo? Va a empezar a exudar toda la sustancia que le da el color violeta y el agua te va a quedar violeta. Lo colás, lo dejas enfriar, lo colás y con ese líquido llenás un envase que tenga pulverizador, como este. Entonces tomás el papel secante, lo pulverizás de los 2 lados y lo dejas secar al sol. Al sol o a la sombra, lo mismo. Ese papel no te va a quedar violeta, violeta, te va a quedar como un lila, no importa, está bien. Después, ¿qué haces con ese papel? Lo cortas en tiritas y cada una de esas tiritas es un medidor de pH. ¿Cómo mido? Tomo. Ya llené la compostera y le quiero medir la acidez para ver cómo está. Tomo una porción, la puedo meter en la bolsita para hacer el té de compost, la vacío, la pongo en un recipiente con agua desclorada y va a empezar a exudar todo un líquido marrón por el compost y ahí tomo la bandita violeta y mido. La sumerjo en ese líquido marrón. Si la bandita se pone color fucsia es ácido. Si se pone color turquesa es básico o alcalino. ¿De qué color se debe poner? No, se debe quedar color violeta. Eso me indica que la acidez del compost es neutra. ¿Sí? Ese es un experimento súper práctico, aparte lo hacen una sola vez. Pueden guardar el líquido del repollo en el freezer, así no tienen que volver a comprar repollo para hacerlo. Y eso les mide la neutralidad. La idea es llegar a la neutralidad. ¿Qué pasa si me da ácido? Bueno, eso quiere decir que, para que no se asusten,
lo voy a seguir manteniendo, no en la compostera, sino en otro recipiente, que puede ser un cajón de verduras, un canasto de plástico, un canasto de mimbre, siempre con una tapa, que se siga madurando, que se siga procesando, ¿sí? Al mes voy a volver a medir hasta que me llegue a dar neutro. Esto igual es como muy específico. Generalmente el compost que tiene por lo menos 4 meses da neutro. Es muy difícil o bastante raro que te dé ácido, a no ser que vos, y si vos cuidaste de no incorporar ácidos, no te va a dar ácido. Ahora, si vos la llenaste de cítricos, y bueno, sí, ni te va a hacer falta hacer la medición porque ya sabes. Entonces, bueno, eso, cuidar los ácidos, si tenés muchas dudas, hacer la prueba de neutralidad. Y a ver que acá tengo el listado de lo que va y lo que no va. Servilletas, pañuelos de papel. Las servilletas de papel usadas también las podemos compostar, las utilizamos como material seco. Todo lo que es papel y cartón también, trozado, siempre en este tamaño de 1 o 2 centímetros. El resto de... Cuando barremos el piso, ese resto que es mayormente polvillo que viene del exterior, pelos, son nuestras propias células de la piel que vamos desprendiendo y no las vemos. Y nada más que eso, no hay realmente algo tóxico, suciedad. Entonces eso va a la compostera, ustedes lo pueden compostar. Mézclenlo bien para que no les queden apelmazamiento de pelos, más si tienen mascotas. Uñas también, cuando nos cortamos las uñas son compostables. O sea que pelos y uñas son compostables también. Bien, entonces vamos a la parte de, ya les comenté, oxígeno, humedad, pH, alimentos y el tema de los restos orgánicos con los insectos. Entonces, yo acá les traje un insecticida ecológico líquido y uno sólido. El líquido es, en este caso, es una mezcla de aceite de árbol de NEM y jabón potásico, que son 2 productos líquidos que los obtenés de viveros agroecológicos, viveros o emprendimientos. Mezclado con agua, tienen una proporción especial, así que es una mezcla que hay que hacerla con esa proporción justa. Se agita y se rocía todo por fuera de la compostera, nunca por dentro, porque justamente todos los insectos y microorganismos que tenga adentro son benéficos porque están trabajando, pero yo no quiero que haya moscas alrededor. Bueno, se coloca este insecticida. También se puede colocar en la vasija, en la cocina, mientras no toque la parte de cubiertos y platos o vajilla, pueden rociar quizás un poco las paredes o alrededor de la vasija. También lo pueden utilizar en las plantas que tienen en su jardín. Si alguna tiene algún moho o pulgón, es buenísimo. Y inclusive se utiliza en cultivos hortícolas, así que te das cuenta que si después vos los comes es un producto totalmente ecológico. Entonces, lo aplicás. Yo lo que aconsejo es aplicarlo solamente si realmente tenemos 2, 3, 4 moscas que durante muchos días no se van, porque ahí sí tenés el riesgo de que pongan huevos y tengas muchas más. Entonces, ahí sí vamos a aplicarlo. Y después tenemos el sólido. ¿Cuántas veces lo aplico? 1 vez por día, más de eso no. Y después tenemos el sólido que se llama tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas es un polvillo, ¿ven? Es como un talco, exactamente igual. Este talco lo que hace es, las diatomeas son unas algas fosilizadas y hechas pulverizadas, hechas polvo. Entonces,
¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que tener así un dosificador como si fuese una talquera y vamos a espolvorear todo por fuera de la compostera, o sea, sobre el suelo. Entonces tenemos un insecticida para la parte externa y superior y un insecticida para la parte del suelo. Entonces hacemos como una corona alrededor con la tierra de diatomeas, que también se puede echar en, por ejemplo, árboles o rosales que estén infectados, se les coloca toda la tierra de diatomeas alrededor. Y entonces ahí tenemos dos que son totalmente ecológicos. También podemos hacer uno en casa, que es a base de ajo, de cebolla, de ají, de pimiento. Son todos frutos que, como tienen un potente ingrediente bactericida e insecticida natural, se utilizan para hacer insecticidas ecológicos. Nada más que tenés que tener el ajo, la cebolla, el pimiento, agua, alcohol y el envase para armar la mezcla. Lo agitas y después lo rociás. Son re fáciles, de ajo y cebolla se hacen muchísimos para todo lo que es compostaje y todo lo que es cultivos hortícolas también. Ese lo pueden hacer en casa re fácil. Bueno, eso respecto a los insecticidas, la idea siempre es no estar todo el tiempo controlando los insectos o echando insecticidas, sino cuando aparezca, ¿no? Y ya nos resulte molesto, bueno, ahí sí, acudimos a esto, pero están, por eso les digo, en forma como preventiva, ¿no? Bien, son las 12, no sé si seguir. ¿Qué más? Bueno, entonces hoy dimos todo lo que es reciclaje de materia orgánica, cómo armamos la pila, el material compostable, el no compostable, las condiciones, oxígeno, humedad, metano, temperatura, pH. Bien, el jueves vamos a dar herramientas, las fases del compostaje, que son 4, vermicompost, que es compost con lombrices, y el mantenimiento de la compostera con estos productos ecológicos. Sí, respecto a la temperatura, que eso no lo dije, la temperatura siempre va a depender de la temperatura del ambiente, ¿no? La compostera no es algo aparte, ¿sí? Como una heladera que realmente tiene su condición de frío, por más de que afuera hagan 40 grados. No, la compostera es un resultado del clima que hay afuera, siempre. Entonces, el proceso va a ir más rápido en verano, donde las bacterias, al tener alta temperatura, degradan más rápidamente el alimento y se reproducen más, y en invierno lo contrario. Entonces se dice que se ralentiza el proceso de compostaje y ustedes abren la tapa y dicen, uy, como que no avanza nunca. Dale, apúrate porque se me viene la primavera y quiero usar compost. Entonces, en invierno hay muchas técnicas para acelerar ese proceso. La idea es, porque por ahí en los libros encontrás que siempre hay una temperatura ideal que hay que mantener, pero de acuerdo a los restos que vos incorpores, la temperatura va a ir variando y con la externa también. La idea es que siempre se llegue a unos entre 20 y 30 grados, excepto en la termófila, que es una etapa que vamos a ver la clase siguiente, en donde se llega hasta 60 grados, que ustedes pueden poner la palma de la mano y se siente realmente el calor en la etapa termófila. No es necesario tocar, por supuesto, pero excepto esa etapa, después todas las demás etapas, la temperatura es totalmente manejable, no hay que tener algo exacto, así que, bueno, esto es todo por hoy. ¿Quieren hacer algún comentario, preguntita? No. Ah, pero te vi cara de... bueno,
Les agradezco muchísimo que hayan venido, espero que hayan disfrutado, entendido todo este proceso y nos vemos la próxima, donde vamos a dar todas la parte de mantenimiento, las fases de la compostera y las estrellas de esto, que serían las lombrices rojas californianas, que sería un paso más posterior al compost. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Así que, bueno.